Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de ruteo de vehículos a la distancia. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de las heurísticas de solución para el problema del vendedor viajero. Esta clase tiene dos mitades. En la primera mitad vamos a ver una implementación del algoritmo de Cristófides donde vamos a poner énfasis en algunas consideraciones prácticas, en algunos desafíos que esta implementación conllevaría. Y en la segunda mitad vamos a hablar sobre algoritmos de mejora, algoritmos de búsqueda local. En particular vamos a conocer los algoritmos 2opt y 3opt. Comencemos rápidamente entonces por recordar el algoritmo de Cristófides. Este algoritmo consta de tres pasos. El primero es construir una MEM para el grafo que estamos estudiando. El segundo es resolver un problema de emparejamiento óptimo. Y el tercer paso es construir el tour de Euler que se puede obtener de la etapa anterior. El primer paso entonces, si queremos implementar el algoritmo de Cristófides, es resolver una MEM. Y acá vamos a tener un pequeño flashback de flujo en redes. Y recordaremos que en ese curso vimos un algoritmo, el algoritmo de Prim, que nos permite resolver este problema. De hecho, en mi canal de YouTube ustedes pueden encontrar el video de una animación que hicimos con Matías Clapp y con Danae Bardi para ilustrar el funcionamiento del algoritmo de Prim. En este curso yo les voy a mostrar otro algoritmo que sirve para exactamente lo mismo, que es el algoritmo de Kruskal. Y se los entrego para darles una visión más completa y porque también hay algunos aspectos particulares de la implementación de este algoritmo que son interesantes. Veamos. Esta es una heurística greedy que es tan simple como aplicar un algoritmo greedy que elige en cada etapa el arco más barato sin romper la estructura de árbol. ¿Sí? O sea, como el algoritmo greedy que vimos antes para construir tours, solo que cambiando la condición de preocuparnos de que siempre estemos haciendo un tour por preocuparnos de que siempre estemos armando un árbol. Así es. Tenemos acá entonces un ejemplo. El algoritmo dice, mientras queden arcos por revisar, vamos a seleccionar el arco abierto más corto y si el arco no cierra un ciclo, vamos a incorporarlo a la MEM. ¿Sí? Y en caso contrario, lo vamos a descartar. Entonces miramos esta solución acá, buscamos el arco más corto, ese 3 que está ahí, lo agregamos a la solución, porque todavía la cosa roja puede ser todavía un árbol, ¿cierto? Buscamos el próximo, hay un empate acá, pero los empates los rompemos arbitrario. Vamos a agregar ese de ahí. Candidato es ese, lo agregamos. Ese candidato, lo agregamos. Ese candidato, si estuviéramos construyendo un tour, no es válido, ¿cierto? Pero como estamos construyendo un árbol, no hay problema. Mientras no cierre un ciclo, está todo bien. Seguimos adelante. El próximo candidato es ese 5 que está ahí arriba, lo agregamos, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento va a pasar esto. Un arco que es candidato cierra un subtour, cierra un ciclo, ¿cierto? Entonces ese de ahí no lo vamos a agregar, lo descartamos. Ese de ahí, descartado. Entonces en algún momento también vamos a empezar a descartar algunos arcos. Ese de ahí se agrega. Y como ya habíamos, se fijan, ya habíamos alcanzado todos los nodos, ya nos podemos olvidar del resto. Y ese es nuestro AMEM. Determinación eficiente de ciclos. No es trivial programar un algoritmo que cada vez que nosotros tengamos un arco candidato, seamos capaces de decir, ¿lo agregamos o no lo agregamos? Entonces, queremos hacer ese chequeo en forma eficiente. ¿Cuál es el truco? Primero se los voy a mostrar con una animación y después vamos a tratar de formalizarlo un poco. Pero la primera observación es que en cualquier momento de la ejecución de Kruskal, los arcos que hemos agregado forman un bosque, es decir, una colección de árboles. Y a mí me encanta esta cosa de que sea tan directa la matemática, de que si ustedes tienen un conjunto de árboles se llama el bosque, o que tiene que llamarse bosque. ¿Qué condición entonces debe satisfacer un arco para ser admisible? Un arco va a ser admisible si es que conecta dos nodos que pertenecen a árboles distintos del bosque. Si ustedes están mirando un arco y los dos nodos que inciden en este arco pertenecen al mismo árbol, significa que cierran un subtour. Entonces ustedes simplemente tienen que llevar registro de cuáles son los árboles de este bosque y cada vez que agregan un arco, preocuparse de que esté conectando dos árboles distintos, no dos nodos del mismo árbol. Entonces, acá este es el mismo de antes, no le dibujé los costos para que no quede recargado, pero vamos a ir agregando los arcos en el mismo orden. Entonces la primera cosa que vamos a hacer es
llamar a los árboles iniciales como los nodos aislados son los árboles, ¿cierto? Vamos a decir que el nodo 1 es el árbol 1, el nodo 2 es el árbol 2, el nodo 4 el árbol 4, etc. Entonces, cuando nosotros conectemos el primer par de nodos, ahora tenemos que decirle a nuestro algoritmo, actualizarlo y decir, ahora estos dos árboles son el mismo. ¿Y cuál es el criterio que yo propongo acá? Ustedes pueden inventarse lo que quieran, es decir, cuando ustedes conecten dos árboles, cambiarle el nombre al mayor por el mismo del menor. ¿Sí? Entonces, en algún momento, al final del algoritmo, vamos a tener todos que pertenezcan al árbol 1. En este caso, entonces, ese 7 cambia por un 4. Agregamos otro. ¿Qué va a pasar? Estamos conectando el 3 con el 10, por lo tanto, el 10 pasa a ser un 3. Agregamos otro, ese 8 pasa a ser un 4. Seguimos así. Agregamos ese, pasa a ser parte del árbol 4. El árbol 4 está absorbiendo a todos hasta que en algún momento lo toque un árbol menor. El 1 se conecta con el 2 pasa a ser un 1. Agregamos el 3, 4, por lo tanto ahora el árbol 4 va a combinarse con el árbol 3 y pasan todos a ser parte del árbol 3. Y así seguimos. El 6 se une al árbol 3, el 9 que está allá a la derecha se une al árbol 3, ahora estamos agregando este arco de acá, por lo tanto ahora todo el árbol 3 va a combinarse con el árbol 1. El 11 se combina. Y lo que pasó fue que estamos evaluando un arco y efectivamente miramos un nodo extremo y dicen, este va del árbol 1 al árbol 1. Por lo tanto, parte de un ciclo. No nos sirve, tenemos que descartarlo. Para eso sirve llevar este registro de los numeritos de los nodos. Seguimos adelante, bla, 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 y llegamos a la solución óptima de Kruskal. Esto que está acá es bastante sencillo de programar en verdad. Ahora que ya tenemos claro cómo se implementaría el algoritmo para encontrar un árbol mínimo de envergadura máxima, veamos la primera etapa de la implementación del algoritmo de Cristófides sobre la instancia de Europa con la que hemos trabajado en estas últimas clases. Construimos el AMEM para la instancia de las capitales europeas. Les voy a mostrar ahora el ejemplo de Cristófides acá. Hacemos este greedy. De hecho, estos arcos van en el mismo orden que cuando hicimos el greedy para generar un tour. Solo que este de acá antes era inadmisible y ahora no, ahora es válido. Ese sí es inadmisible porque sea un tour, ¿cierto? Entonces seguimos agregando los que sean admisibles hasta que eventualmente llegamos a este árbol que está acá. Ese es nuestro AMEM. Paso 1 entonces, construir el AMEM. Súper fácil. El AMEM tiene un costo de 2.719. Es menor que el óptimo del vendedor viajero. Y eso es siempre así. Lo demostramos, ¿se acuerdan? El emparejamiento óptimo. El segundo paso requiere hallar el emparejamiento óptimo para los nodos de grado impar, como ya vimos. Y esto se puede hacer en tiempo polinomial aplicando una extensión del algoritmo de Edmonds. Edmonds hizo un algoritmo, y de hecho, paréntesis, el paper donde Edmonds publica ese algoritmo, creo que se llamaba Trees, Paths and Blossoms. Este es el paso más complejo del algoritmo de Cristófides, a pesar de ser polinomial, ¿eh? A pesar de ser polinomial. Pero en la práctica, si nosotros estamos probando Cristófides y queremos ver cómo funciona, también podemos hacer una aproximación en este paso. Una se conoce como el método de Gemans y Williamson, pero hay formas más fáciles todavía. Vamos a identificar los nodos de grado impar en primer lugar. Entonces, todos esos puntos que están en amarillo los tenemos que emparejar. Tenemos que hacer un matching entre ellos. Idealmente óptimo, pero bueno, si no es el óptimo, una aproximación suficientemente buena. Hay muchas formas de aproximar esto. Se puede hacer greedy, se puede, bueno, se podría hacer greedy e incluso después hacer un 2opt o algo por el estilo para mejorarlo. 2opt es un algoritmo de permutación, como vamos a ver después. Pero el que vamos a ocupar ahora es mucho más fácil que eso. Vamos a tomar los nodos de grado impar. Vamos a buscar una solución decente del TSP entre ellos, ni siquiera óptima. En este caso estamos ocupando la inserción del más lejano. Bla, 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 bla. Tenemos ese tour. Y después, ese tour, que siempre va a tener una cantidad par de nodos o una cantidad par de arcos, tarea para la casa entender por qué, podemos descomponerlo en dos posibles pareamientos, de la misma manera que hicimos en la demostración, ¿cierto? La primera opción en este caso va a tener un costo de 1.327, la segunda, que es el complemento, 1.551, obviamente nos quedamos con la mejor de las dos, y se la agregamos al árbol para obtener la solución inicial de Cristófilis, que es esta, ¿sí? En realidad,
si estamos programando esto, tenemos que hacer algo más. Pues tenemos estas dos cosas, pero necesitamos decir cuál es el orden de los nodos que vamos a visitar. Y el orden de esos nodos se puede construir también con una heurística para obtener el tour de Euler. Una de las formas de hacerlo es simplemente partir de un nodo cualquiera y salir a recorrer el grafo. Y vamos a escoger cada vez que lleguemos a una encrucijada un camino al azar. Esta operación siempre en algún momento nos va a devolver al punto de partida. Por ser euleriano el grafo, no hay ninguna posibilidad de que nos metamos en un callejón sin salida, por definición. ¿Sí? Entonces, en algún momento vamos a volver al principio. Es posible que hayamos visitado todos los nodos o es posible que nos hayamos devuelto antes de visitarlo a todos. Pero vamos a construir eso que llevamos y después vamos a buscar algún nodo desde donde podríamos haber seguido explorando y hacer una nueva exploración para combinarla con lo que ya tenemos. ¿Sí? Partamos de Lisboa, como es nuestra costumbre. Y en el nodo 13 vamos a suponer que tomamos una mala decisión, que nos fuimos para el 16. ¿Por qué? Porque esto lo está haciendo un computador que no está viendo este dibujo. Entonces tenemos una primera solución. El tour 1, 2, 13, 16, 17, 1. ¿Qué hacemos ahora? Buscamos algún nodo dentro de este tour que todavía tenga grado positivo, es decir, que todavía tenga un camino por el cual seguir, que claramente acá es el 13, ¿cierto? Buscarlo al ojo es súper fácil, yo hablo de grado porque si uno lo va a revisar, registrar en un computador, en un algoritmo, es más fácil registrar el grado todavía de salida de los nodos y este todavía tendría grado 2. Entonces miramos acá adentro y el 13 tiene grado 2, por eso lo elegimos. Y desde el 13 hacemos otra exploración que supongamos que salió esa. Esa que está ahí, llegó, listo. Llegó. No completó todo, pero vamos a ver ahora entonces que obviamente nosotros podemos combinar este tour que hicimos recién con este de acá y obtener un puro tour grande. El tour nuevo fue 13, 12, 11, 10, etcétera, 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 hasta llegar a 13. Entonces, nuestro tour inicial era este. Nuestro tour secundario que queremos combinar es este, que va de 13 a 13. Entonces, ¿cómo se combinan los dos tours? Sobre este tour, nuevamente vamos a identificar un nodo de grado positivo, que sería el 7, el 28 o el 22. Son los nodos que todavía podríamos mover para seguir explorando. Y vamos a repetir el procedimiento hasta haber cubierto todos los nodos. Ese procedimiento nos va a llevar a alguna solución de un tour de Euler que puede ser, por ejemplo, esta. Pero esta solución tiene la dificultad o el problema que nosotros habíamos mencionado ya varias veces, y es que repite nodos en el camino y nosotros podríamos tomar atajos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer esos atajos? Una forma trivial de hacerlo. Primero se los voy a mostrar cómo lo haría con un computador y después se los voy a mostrar cómo lo hacemos o lo que significa en el dibujo. Lo que hacemos es simplemente eliminar los nodos repetidos, es decir, miramos la secuencia de nodos y cuando salga por segunda vez un nodo, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, primera vez, qué difícil. Hacerlo al ojo no es tan fácil. 6, 5. El 5 se repitió, ¿cierto? Entonces el 5 buscamos los que ya se repiten. Entonces se repite el 5 y así. Se repite el 7, se repite el 10, así nos queda. ¿Y qué hacemos después? Bueno, el 1 del final, ¿para qué lo vamos a eliminar? Si tiene que volver al principio, ¿cierto? ¿Qué hacemos después? Eso de ahí simplemente los eliminamos. ¿Qué significa eso si miramos la solución? De nuevo en el mapa. Teníamos esta solución que repite el nodo 13, que repite el nodo 10. ¿Recuerdan, de hecho, que nuestro primer nodo que se nos repetía era el 5? ¿Por qué es eso? Porque salimos a recorrer, creo que estamos recorriendo en este orden, y en algún momento cuando hacemos esta vuelta de acá, acá, por primera vez llegamos a un nodo que ya habíamos visitado. Fíjense. Estamos haciendo ese recorrido, y cuando llegamos al nodo 6, nuestro tour que habíamos escrito nos sugería ir al 5. Entonces, ¿cuál fue el criterio que ocupamos? Eliminamos al 5 de la lista, y eliminar al 5 de la lista significa pasar al que viene después, es decir, al 8. ¿Cierto? Entonces, eliminar los repetidos de la lista equivale a hacer estos atajos que nosotros estábamos buscando. Ya, del 8 nos deberíamos ir al 7, pero el 7 está visitado, el 10 está visitado, entonces se corre la lista hasta el 28. De hecho, si van a la página anterior y se fijan, el 7 y el 10, los dos estaban tachados seguidos. Entonces, el 8 pasa al 28. El 28 nos lleva al 29, el 29 ya no puede, el 28 se va al 27, y así seguimos para adelante hasta llegar al comienzo del tour, simplemente saltando los nodos repetidos. Y este es el tour que nosotros vamos a construir entonces finalmente. Tiene una distancia de 37,21, que es bastante buena.
Existen diversas maneras de obtener el tour final a partir de la solución del tour de Euler, ¿cierto? Esta eliminación de los duplicados. Lo importante acá es que da lo mismo ustedes como hagan esto, antes de empezar a hacer esta limpieza, ya teníamos la garantía de 1,5, siempre y cuando el emparejamiento sea óptimo, cosa que no hicimos ahora. Así que lo que hicimos ahora, a pesar de estar dentro del rango 1,5, habíamos perdido la garantía, habíamos roto el sello de garantía de nuestro algoritmo. Este algoritmo suele entregar mejores resultados que los anteriormente vistos. Sin embargo, su complejidad de implementación hace que generalmente tenga más sentido trabajar con alternativas más sencillas, sobre todo si en verdad lo que queremos es utilizar esta solución como punto de partida. ¿Cómo mejoramos las soluciones? No todavía. Antes de pasar a hablar de algoritmos de mejora, miremos algunos resultados sobre cómo se comparan en desempeño las heurísticas constructivas que hemos estudiado hasta ahora. ¿Cómo se desempeñan entonces las heurísticas hasta ahora estudiadas en términos de tiempo de ejecución y de calidad de soluciones obtenidas? Veamos. Primero, idealmente, para saber qué tan buena o mala es una heurística, nosotros podríamos querer compararla con la solución óptima del problema. Pero el experimento que les voy a mostrar trabaja con instancias gigantes. Parte de instancias de tamaño 100 y se va hasta números muy, muy altos. Entonces, cuando tienes números muy, muy altos, a pesar de que hoy día tenemos herramientas que resuelven bien el vendedor viajero, en instancias grandes tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces, podemos ocupar una aproximación. Y una buena aproximación es una cota inferior de la solución. Esta cota inferior va a quedar mucho más clara cuando empecemos a resolver modelos exactos, pero es simplemente una relajación del problema de programación lineal. ¿Sí? Ustedes saben por optimización que cuando uno relaja restricciones de un problema, en este caso de minimización, si uno relaja restricciones, agranda el dominio, por lo tanto uno puede encontrar soluciones todavía mejores que el óptimo. Entonces esto es una cota inferior. Perfecto, pero ¿cómo podemos encontrar esta cota inferior? Es decir, ¿qué significa resolver esta relajación lineal? Significa tomar el problema, idealmente, ni siquiera idealmente, con todas las restricciones de subtool. Y eso es poco práctico, ¿cierto? Dijimos que eran demasiadas restricciones de subtool. Pero estamos relajando el 0,1. Estamos permitiendo que las variables sean continuas entre 0 y 1. Entonces es una relajación importante, ¿cierto? Estamos transformando un problema entero en un problema lineal. ¿Y cómo se resuelve igual? Porque todavía tenemos estas tipo 2 a la n restricciones. Lo que se hace en la práctica es originalmente relajarlas, resolver el problema y si es que alguna de ellas está violada, la incluimos. ¿Sí? Entonces acá están los resultados de la calidad del tool y de los tiempos de solución de las heurísticas. Y acá ustedes pueden ver una primera cosa, que de hecho puede ser una sorpresa. Fíjense, las instancias van desde 100 nodos hasta 10 a la 6 nodos, eso es 100.000 nodos. Y pueden ver que para instancias aleatorias euclidianas, es decir, toman un cuadrado y lo llenan de puntos distribuidos uniformes donde quieran, y después calculan las distancias euclidianas entre ellos. ¿Sí? Esa es la instancia euclidiana. Ustedes pueden ver que el desempeño de los algoritmos, por ejemplo, acá está Greedy. Bueno, vamos, esto es Christofides, esto es Clarke Wright, esto es Greedy y esto es Nearest Neighbor. Entonces uno mira esto de acá y se da cuenta que Nearest Neighbor es malazo, 25%, pero que no empeora tanto con el tamaño, a pesar de lo que dice su cota teórica, que tenía una n, ¿cierto? En la práctica, empíricamente uno puede ver que siempre anda en torno al 20 y tanto, que es bien malo, en verdad, bien malo. Greedy, en torno al 19 y va tendiendo a 14. Clarke Wright, este va creciendo, pero igual se queda medio pegado en 12, 12,1, 12,2. Y Christofides es el mejor de todos, pero fíjense, acá los autores del paper cuando llegaron a 10 a la 5,5 para poner una escala entre medio de estas, para darle más granularidad a la cosa, o al 10,6, dijeron, no, chao, chao, es demasiado complicado estar calculando una MEM, un emparejamiento óptimo, un tordeler, chao. No se complicaron la vida. Prueban su punto llegando hasta acá. Fíjense en esto. Si ustedes trabajan con distancias aleatorias, no euclidianas, el desempeño de los algoritmos funciona súper mal. Fíjense. ¿Cierto? Notarán que no está Christofides acá abajo. ¿Por qué? Porque Christofides tiene sentido para instancias con desigualdad triangular. ¿Cierto? Si no pierde su garantía. Pero acá pueden ver que si es que Clarke y Wright
te semi-garantiza una solución a lo más 12% más cara en una instancia euclidiana si la distancia es random, te da cualquier cosa. Y miren, o sea, acá, miren, esto es espantoso, ¿no? Horrible. Horrible. Bueno, y en los tiempos, en verdad, véanlo ustedes, pero la historia es la misma. La historia es la misma. Sí llama la atención que Christofides, de hecho, se dispara. Christofides es mucho más lento de resolver que los otros y llega un momento donde se vuelve intratable y no valía la pena meterlo en el experimento. Mientras que Nearest Neighbor, a pesar de que da una solución súper mala en calidad directa, fíjense lo rápido que es. Lejos de los otros, ¿o no? Nearest Neighbor, la más rápida. ¿Y por qué es importante que sea la más rápida? Porque muchas veces lo que queremos hacer es tomar una solución inicial para ser mejorada después. Con eso entonces cerramos el ejemplo sobre Cristófides y sobre heurísticas constructivas en general y pasamos a la segunda parte de esta clase que tiene que ver con algoritmos o heurísticas de mejora. Una forma de encontrar mejoras a una solución dada consiste en analizar secciones de esta en búsqueda de mejoras. El algoritmo define una operación básica que permite moverse entre soluciones vecinas sucesivamente mejores hasta alcanzar alguna que no permita mejora. Vamos a ver una de las heurísticas más populares para diseñar rutas y para evaluar muchos otros tipos de problemas enteros en realidad, que se conocen como K-opt, que consiste en hacer intercambios. Lo que hace esta heurística es evaluar movidas que eliminan K-arcos y que los reinsertan en una nueva posición que cierra el tour en forma válida. Si se encuentra una mejora con esta movida, se hace el cambio y repetimos esta búsqueda hasta no mejorar más la solución. Partamos por 2opt. El algoritmo quizás es más popular porque es muy sencillo y que entrega soluciones bastante buenas. Su operación básica consiste en eliminar dos arcos y reinsertarlos en forma óptima. En instancias euclidianas, un ejemplo de movida 2opt consiste en eliminar un cruce. Sin embargo, pueden existir movidas 2opt razonables incluso en ausencia de cruces. Tresopt. La operación básica es lo mismo que 2opt, pero con 3. Eliminamos 3 arcos y los reinsertamos de forma óptima. Un caso particular de un 3opt consiste en eliminar y reinsertar un nodo en su posición óptima. ¿Por qué? Porque cuando eliminamos un nodo, tenemos que cortar los dos arcos que lo tocan, y para volver a ponerlo en otro lugar tenemos que eliminar un arco. ¿Cierto? Entonces esto es sacar 3 y poner 3 arcos. Partamos de la solución que les entrego acá y la vamos a mejorar usando movidas 2opt. Entonces, dijimos, los cruces de arcos son naturalmente movidas 2opt que podemos hacer para mejorar la solución. Miramos esos dos arcos de ahí y los descruzamos y llegamos a esto. Esto de acá todavía tiene cruces, pero es mejor que la solución que teníamos recién. Miramos otro lugar donde hay una movida 2opt a hacer y la hacemos, mejorando nuevamente el costo de la solución. Seguimos buscando oportunidades. Ahí tenemos otro par de arcos que si los eliminamos y los ingresamos en esta forma, volvemos a reducir los costos del tour. En este momento, no podemos seguir mejorando la solución ocupando 2opt. Hemos convergido a un óptimo local. Pero nosotros podemos también aprovechar esto para ilustrar movidas del tipo 3opt, donde se cambian 3 arcos de posición. Por ejemplo, si nosotros miramos esos 3 arcos de ahí, ¿dónde creen ustedes que los vamos a reincorporar? La forma de reconectar la red después de eliminar estos 3 arcos es esta, y esta solución tiene un menor costo que la que teníamos antes. Hacemos otra movida tipo 3opt. En este caso vamos a eliminar esos 3 arcos que están ahí en rojo y los vamos a reconectar de esta manera. Tenemos esos 3 arcos de ahí, los reconectamos así. Y llegamos a una situación donde podemos aplicar una última movida 2opt y llegamos a la solución óptima del problema original. ¿Sí? Esto de acá es un ejemplo de cómo la movida 3opt es más potente que la movida 2opt, pero como te implica revisar tríos de arcos, tienes que hacer más revisiones y es más lenta de operar al mismo tiempo. Y también sirve para mostrar de qué manera con puras movidas 2opt en algún momento nosotros podíamos convergir en un óptimo local, pero que para destrabarnos podíamos recurrir a operaciones un poco más poderosas, como es la operación 3opt. Los algoritmos de permutación
son sencillos de programar y suelen encontrar muy buenas soluciones, lo que los hace muy atractivos en la práctica. Cabe notar que la solución a la que convergen estos algoritmos puede variar dependiendo del orden en que se efectúan las permutaciones. Sobre el efecto de 2-opt y de 3-opt en instancias euclidianas, que son las que están en la mitad de aquí arriba en la tabla, podemos notar que siempre, evidentemente por definición, mejoran el resultado de las heurísticas de construcción, que son estas tres filas de arriba. ¿Sí? Acá tenemos Greedy, Clark y Wright, y esta de acá de Christofides. Pero la cosa es que tenemos algunas heurísticas de construcción y ellas las podemos mejorar aplicando búsquedas locales. Y acá ustedes ven el porcentaje que en promedio la solución en la que se converge está sobre, no el óptimo, pero sí una cota inferior del problema. La cosa es que la calidad de la solución mejora drásticamente cuando aplicamos 2-opt y 3-opt. Comparen estas soluciones de arriba con estas soluciones de abajo. ¿Sí? 2-opt es aproximadamente 2 veces mejor que cualquiera de las heurísticas de construcción que tenemos aquí arriba. Acá hay distancias aleatorias que no son euclidianas y la verdad es que en estas instancias pasan cosas raras, pero 2-opt y 3-opt tienen un efecto considerable en la calidad de las soluciones. También esta tabla de acá yo se las comparto porque a mí me parece particularmente interesante la lección que podemos sacar de acá. En esta tabla lo que se hace es un experimento donde se toman soluciones construidas en forma aleatoria, o con un vecino más cercano, o con un greedy, o con un Clark y Wright, y son resueltas usando 2-opt y 3-opt. Y acá ustedes pueden ver que el resultado final no es necesariamente mejor entre más complicada la heurística de construcción que estemos usando. En particular, Clark y Wright es una heurística que es más compleja que el vecino más cercano, que como yo les decía recién, es lo más trivial que podemos construir, y el vecino más cercano, si lo estamos usando solo para construir una solución inicial que después vamos a mejorar con nuestras heurísticas de mejora, puede entregar eventualmente mejores puntos de partida. ¿Sí? Esto es algo de acá que no podemos llegar y generalizar, pero sí nos dice una lección que para mí es re importante, que importa mucho más tener una buena búsqueda local, tener buenas heurísticas de mejora, que tener buenos puntos de partida para resolver el problema del vendedor viajero y en general para resolver problemas de ruteo. Voy a terminar la clase de hoy con algo que normalmente los otros semestres he omitido, porque es una heurística que, a pesar de que es quizás la mejor heurística que se conoce para el TSP simétrico, quizás la mejor heurística que hay para el TSP simétrico del 73, no es fácil de programar y no es tan fácil de entender tampoco a veces. Es un poco más compleja que las otras. Pero les voy a mostrar una idea general, les voy a mostrar dónde pueden leer y les voy a mostrar los resultados que son espectaculares. Esta heurística lo que hace en todo caso son iteraciones del tipo k-opt, y el k va variando, ¿cierto? Así como nosotros hicimos 2-opt, 3-opt, uno podría pensar 4, 5, 6, etc. Y lo que hace es, con una operación bien inteligente, evaluar movidas que hagan cambios de grupos y las va combinando entre sí. Por eso llega a k-opt. Este algoritmo de Link-Kernighan fue implementada por Hellsgaun y se conoce como LKH su implementación y que está disponible en Internet. Y posee los récords actuales para distintas instancias de benchmark del TSP. O sea, esta heurística ha roto el récord y le gana a las formas exactas y le gana. Es la heurística que ha roto todos los récords hoy día. Entre esas, ha roto el récord del World TSP. Yo les conté que una de las instancias más grandes, más desafiantes que existen hoy día es el TCP del mundo completo, que está conformado por casi 2 millones de nodos. El récord mundial que yo les mostré, igual era re impresionante, eran ¿cuántas? ¿10.000? ¿Sí? Creo. Corríjanme si me equivoco. 85.900 ciudades. Pero estamos hablando de 2 millones, estamos hablando de una cosa completamente distinta. Y no solo eso, sino que además Concord, el software de Cook, con sus cotas mínimas, permitió probar que esta solución que encuentra LKH tiene un gap del 0,076%. O sea, está muy, muy cerca del óptimo, si es que no es la óptima. Es probable que sea la óptima. Así es como se ve esa solución. Ahí hay 2 millones de nodos repartidos por todo el mundo. El que quiera profundizar en este algoritmo de Link-Kernighan está invitadísimo a tomar
una lección de este curso online que se llama High Performance Computing de Georgia Tech en Udacity. La clase 16, los módulos 10 al 12, explican también lo básico del Link-Kernighan, explican en el fondo que el Link-Kernighan se basa en un tipo de permutación que es súper ingeniosa, súper creativa. ¿Sí? Bien, entonces con eso terminamos la clase de hoy.